Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, AC, es un honor recibirlos este momento tan especial, el cierre de nuestro seminario interdisciplinario sobre el suicidio y su prevención. Unidos por la vida, juntos en la prevención. Después de un recorrido de reflexiones profundas, aprendizajes compartidos y compromisos renovados, llegamos a la última ponencia de este encuentro. Una ponencia que nos toca el corazón mismo del tema que nos convocó. Decidir dejar de ser, el abordaje del suicidio como fenómeno y vivencia desde la psiquiatría. Este espacio nos invita a mirar de frente la complejidad del suicidio, no solo como un hecho clínico, sino como una vivencia humana que requiere escucha, respeto y comprensión, desde la ciencia y desde la empatía. Cerrar con esta reflexión no es un final, sino un nuevo comienzo, un recordatorio que cada conocimiento adquirido aquí debe transformarse en acción, en prevención y en esperanza para quienes más lo necesitan. Que esta última ponencia nos inspire a seguir levantando la voz, a derribar estigma y reafirmando una convicción que la vida siempre merece ser acompañada, cuidada y defendida. Para tocar este tema, nos acompaña la doctora María Fernanda Sánchez de la Rosa, que me permito presentarles. Agradecemos a la doctora. Sabemos que es una profesional muy ocupada, le agradecemos el que está aquí y compartir con nosotros este tema tan importante. Ella es la doctora María Fernanda Sánchez de la Rosa. Es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Iztacala, maestra en ciencias médicas en el laboratorio de genética del Hospital Conde de Valencia, IAP. Actualmente se encuentra cursando el último año de la especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Doctora, es un placer y un honor tenerlo en este cierre, en este seminario. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por su invitación. Voy a empezar a compartir. Perfecto, se puede ver, ¿verdad? Sí, doctora. Muchísimas gracias nuevamente. Como ya mencionaron, soy la doctora María Fernanda Sánchez de la Rosa. Soy médico residente del último año de la especialidad en psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en México, en la Ciudad de México. Y les agradezco de antemano por haberme invitado y por dar este espacio en general y este tiempo para hablar de un tema que, si bien duele, también es necesario hablarlo. Merece mucha atención porque no solamente es una situación que vivimos cada día, que vemos en otros, es una situación que incluso podemos haber llegado a vivir nosotros o podríamos llegar a vivirlo. Y es importante darle espacio a estas cosas que pueden ser difíciles. Si quiero dar esta advertencia, como en general todos los temas que suelen ser delicados, pues vamos a hablar sobre eh, lo que puede ser ideación, conductas suicidas. Si en algún momento alguien se siente incómodo, es completamente aceptable que se dé un tiempo, que pueda comentarlo con alguien para poder estar más tranquilo, o incluso si se gustan retirar para preservar, para el autocuidado, siempre es válido. Entonces, eh, también con esto les recuerdo que si ustedes conocen a alguien que haya tenido
alguna idea cercana a esto, que tenga duda de si puede estar poniendo su vida en riesgo, siempre pueden acudir a servicios de salud mental para poder brindar esta orientación. Entonces, mi objetivo de hoy Doctora, no... no se está moviendo su diapositivas, doctora. Ah, todo es que todavía no Ah, la... ok, ok, perfecto. Sí, no se preocupe. Ya me Mi están objetivo... avisando. Sí, ahorita vamos para la primera. Eh, sí quiero recordar que el objetivo de hoy no es dar respuestas a este tema, es dar una mirada amplia que seguramente ya han visto también algunas partes en toda esta jornada. Vamos a abordarlo desde lo filosófico, también lo epidemiológico, lo clínico, pero también desde lo humano. Y me gustaría que saliéramos con herramientas conceptuales y prácticas para abordar este tema con mayor sensibilidad y eficacia. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el concepto de suicidio. El suicidio ha pasado desde múltiples disciplinas. La filosofía, por ejemplo, lo interroga como una decisión y un significado propio, muy individual. La religión, por su lado, lo calibra en términos morales. Nosotros como médicos lo interpretamos como un problema de salud pública, como ya han visto, ya han abordado el tema. Y por aparte de los compañeros de psicología, se observa también como una experiencia subjetiva, tanto del sufrimiento como de la misma experiencia humana. Y es importante aquí subrayar dos ideas clave. Primero, el suicidio es tanto un acto como el proceso que conlleva llevarlo a cabo. No solo el momento final, sino la trayectoria, que incluye desde el momento mismo en que se gesta la idea. Y segunda, no es homogéneo ni es igual para todos. Las razones, el contexto, el significado que se le da al suicidio varía radicalmente dependiendo de quién sea la persona que lo piensa o que lo lleva a cabo. Y cuando hablamos de prevención, y esto es muy importante, debemos mantener estas ideas en mente para entender estos procesos, respetar las diferencias individuales, pero también para entender cómo es que abordamos este fenómeno y cómo es que cada persona lo puede vivir diferente. Eh, desde su primera concepción, podemos mencionar que hay muchas discrepancias eh, entre todas las disciplinas que han tratado de abordar el suicidio. Me gusta iniciar mucho con la definición de Emil Durkheim, eh, que en 1897 conceptualizó el suicidio como todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo que es ejecutado por la propia víctima a sabiendas de que habría de producir este resultado. Por su parte, Schneidman en 1985 lo define como un acto consciente de aniquilación autoinducida que es mejor entendida como un malestar multidimensional en las necesidades individuales y que representa un problema para el cual el suicidio se va a percibir como la mejor solución. Ojo aquí, ya empezamos a ver Mm. que lo empiezan a conceptualizar como un malestar y que tiene múltiples dimensiones. En 1998, la Organización Panamericana de la Salud, mucho más técnica, más enfocada hacia el aspecto médico, lo definió como el acto de quitarse la vida deliberadamente, iniciado y realizado por la persona, la cual está en pleno conocimiento o con la expectativa de que este resultado sea fatal. Y uno de los últimos conceptos que se han dado y que tal vez podría ser uno de los más integrativos es el dado por Crosby, Ortega y Melanson en el 2011, el cual dice que es la muerte resultante de un comportamiento autoinfligido perjudicial en el que la persona tenía desde el inicio la intención de morir como resultado de esta conducta. Ahora bien, ¿qué pasa
con el suicidio como un problema filosófico, como un problema de la vivencia humana. Esto ha sido debatido desde prácticamente el inicio de la existencia de los seres humanos, porque, porque para iniciar a gestar la idea del suicidio se necesita tener capacidad de decisión. Y esto ha sido como parte definitoria de lo que es el ser humano, esta capacidad de decisión. Y también ha marcado dos cosas muy importantes que han sido tanto influidas por el suicidio como el suicidio se ha visto influida por ellas, que son el sufrimiento y la redención. ¿De qué? De múltiples situaciones que podemos ver en nuestra vida. Por eso en 1942, eh, Albert Camus escribió un gran libro en donde propone el absurdo de la condición humana. Y ahí mismo él plantea esta pregunta: ¿tiene sentido vivir? Él menciona en el inicio de su ensayo que no hay un problema filosófico más serio que el mismo suicidio. El juzgar si la vida vale o no la pena vivir es básicamente responder la pregunta fundamental de la filosofía. Estoy básicamente citando a Albert Camus. Y creo que tanto si lo vemos desde la parte clínica como el abordaje de cualquier otra disciplina, esta pregunta es básica. ¿Por qué? Porque hablando desde la parte médica, desde la parte clínica, muchas personas diariamente atraviesan la ideación suicida y describen una idea muy parecida, una sensación de vacío que pudo haber empezado hace poco, pudo haber iniciado ese mismo día, puede llevar muchos años, incluso ya no recordarlo, una sensación de desesperanza, de que ya no hay nada que los ancle a este mundo, a esta vida, a las redes que han formado, a las redes que tienen, la falta de propósito. No hay algo por qué luchar y me gustaría que mantuvieran esta parte del mito de Sísifo que, si recordamos, en la mitología, Sísifo fue una figura humana que se atrevió a retar a los dioses y en castigo a ello eh, se le designó como tarea para toda la eternidad el empujar una roca hacia el final de una colina, la misma que posteriormente volvería a rodar hacia abajo y él tendría que volver a iniciar esta tarea. Y es así como Camus toma este mito de inicio como el absurdo principal de lo que es: ¿vale la pena algo? Y si sí lo vale, ¿por qué lo hace? Mencionar a Camus no es para romantizar el tema, siempre vamos a tratarlo con la mayor seriedad, pero es importante porque el suicidio va más allá de lo médico, está en todo lo humano. Y hay que ubicarnos y comprender que parte de este conflicto tiene raíces existenciales, pero que además van a intervenir todos estos factores clínicos, sociales, culturales, políticos, que más adelante vamos a tocar un poco. Dando un panorama epidemiológico, metiéndonos un poquito más hacia lo que es la parte clínica, voy a hablar de México. Sabemos que en el 2023 se registraron 23 suicidios al día en nuestro país y que de estos, aproximadamente 8 de cada 10 eran cometidos por hombres. Y además, estos suicidios se están dando generalmente, la mayor parte de ellos, en población de 20 a 29 años, en población joven. Pero esto no es lo único. Suicidio no es únicamente reducible a la vivencia en México. En el mundo, aproximadamente 800,000 personas se suicidan cada año. Y por cada suicidio,
se calculan al menos 10 intentos previos. Aquí hay que tener también en cuenta y tenerlo muy presente que el mayor factor de riesgo para llevar a cabo el suicidio es haber tenido por lo menos un intento previo. Y si estamos aquí calculando que por cada persona que se suicida ya lo había intentado 10 veces, entonces estamos ante una situación muy preocupante, porque tanto la idea que ha prevalecido por mucho tiempo como los mismos actos han sido repetidos y nosotros tendríamos que intervenir en esas posibilidades de frenar antes de que se llegue a este final. Y bueno, el 79% de todos los suicidios se producen en países de ingresos medios y bajos. Por eso también es importante dar esta mirada más allá de lo puramente médico. Y es importante tenerlo en cuenta porque el suicidio pone en juego la capacidad humana de la decisión sobre la propia vida. Sé que suena un poco ilógico a veces si estamos hablando de que el suicidio por sí mismo es una decisión y luego decimos que la ideación suicida puede nublar esta capacidad, pero así es de dicotómico. Y para algunas personas, esta expresión de desesperación, para otras, lo que puede ser también una tentativa de control, de necesidad de controlar algo en su vida o de poner fin a su sufrimiento, representa un punto esencial, que no siempre la intención última es morir. Muchas veces se buscan otras cosas, además del simplemente hecho de dejar de existir. Muchas veces las personas buscan escapar de dolores insoportables, físicos, emocionales, eh, que pueden interpretarse como un deseo de morir para aliviar este sufrimiento. Por ejemplo, mm, pensemos en alguien hipotético que vive en un país de bajos ingresos, que pertenece a un grupo poblacional que tiene difícil acceso a servicios de salud, difícil acceso a un trabajo digno y que además por esta necesidad de vivir, de sobrevivir a este mundo, se tiene que sacrificar en cuestiones que paulatinamente han puesto en riesgo su salud y que la han mermado. Por ejemplo, dormir poco porque se tiene que levantar temprano, es madre autónoma y tiene que levantarse para llevar a sus hijos a la escuela, trabajar, llega tarde de la casa, llega tarde del trabajo a la casa porque tiene mucho trabajo, es una jornada completa donde le pagan poco, no tiene seguro social, eh, el tiempo de sueño va disminuyendo la calidad de salud, empieza a presentar a lo mejor enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, que pueden culminar en alguna neuropatía que se presenta con mucho dolor. Y este dolor diario, la dificultad de criar un hijo solo, de no poder acceder a condiciones dignas de vida, le hace pensar finalmente que qué sentido tiene vivir aquí si no se puede llegar a un punto en el que se esté viviendo dignamente. Pero además de esto, esta paciente hipotética se enfrenta a una serie de mitos que hacen que una vez planteada esta idea, no pueda verbalizarlo de manera sencilla, porque hay muchos que la van a escuchar y le van a decir que quien lo va a hacer no lo dice, que todos los suicidios se planean, que no lo puede hacer de un día para otro, que todas las personas que se suicidan tienen problemas mentales, que son pacientes psiquiátricos, y aquí viene el estigma hacia la enfermedad mental, hacia la misma psiquiatría, hacia la misma búsqueda de la atención, que si lo va a hacer, lo va a hacer para llamar la atención,
que eso solo pasa en jóvenes y adultos, y ella ya es una persona de la tercera edad, y que si se habla del suicidio, también lo va a promover. Entonces es mejor callarlo. Sin embargo, como hemos planteado ahorita con este caso, hay una serie de factores que están interviniendo para que esta idea se haya gestado. Pongámonos a pensar cada uno desde el país que nos estén viendo, desde el lugar, estado, zona, familia que nos estén viendo, cómo conceptualizamos a la muerte y qué valores tenemos acerca de la vida. Por ejemplo, compartiendo esta idea, sabemos que México es un país que, pese a caracterizarse por tener este acercamiento a la muerte, por mm, celebrarla incluso ciertas fechas, también se presenta un miedo y un reto. Todos los días se maneja esta idea de que un día más es un día que le estamos quitando a la muerte. Es una constante lucha. ¿Y qué valores le damos a la vida? Le damos el valor justamente de un premio, algo que por lo que luchamos, algo que vale. Pero además se ve influido también por lo que estamos viviendo como grupo, y con grupo me refiero desde nuestra familia, si hay problemas en nuestra familia, si es una familia conformada, si hay problemas entre los miembros, si tenemos o no amigos, cuál es la calidad de la interacción con estas personas, si en nuestro grupo de conocidos, ya sea de vecinos, la misma localidad en la que vivimos, el mismo estado, el país está atravesando situaciones adversas, ya sea económicas, como recesiones económicas, como problemas de contención, por ejemplo, las repercusiones económicas que venimos arrastrando de la pandemia de COVID, situaciones políticas, estar viviendo en guerra, estar teniendo situaciones de violencia social diaria, secuestros, guerras civiles, la cuestión del narcotráfico en México y problemas estructurales. El hecho de que tengamos o no acceso a servicios de salud, que estos servicios de salud tengan lo necesario, que tengan gente preparada, que tengan recursos adecuados. Y se conjunta también con lo personal. ¿Qué tanta susceptibilidad tengo yo para ser resiliente ante estas situaciones que pueden estresarme y que eventualmente podrían llevarme a plantearme el terminar con mi vida? ¿O qué tanta susceptibilidad tengo para desarrollar condiciones o síndromes psiquiátricos que me hagan más sencillo el plantearme esta idea de terminar con mi vida? También la parte cognitiva, si hay impedimentos, si hay dificultades, si estoy teniendo problemas de control de los impulsos, si estoy teniendo problemas de planificación, de atención, de concentración, todo eso también interfiere en la idea de terminar con mi vida, pero también están implicadas como funciones para gestar la misma idea, para tomar la decisión y para llevarla a cabo. Finalmente son funciones ejecutivas y, como su mismo nombre lo dice, todas sirven para hacer nacer algo, un planteamiento, una idea, un pensamiento, planificarlo y llevarlo a cabo. Y la parte emocional, ¿qué me puede estar doliendo? ¿Qué me puede estar preocupando? ¿Qué me puede estar llamando emocionalmente a tomar esta decisión? Pero ¿qué estamos haciendo como para prevenirlo? Tenemos que verlo así como se está llevando a cabo la idea. En esos mismos niveles tenemos que atacarlo. ¿Qué estamos haciendo como sistema? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Y qué estamos haciendo como individuos para prevenir el que se lleven a cabo estos actos de suicidio? Es importante que la prevención, saber que la prevención
requiere medidas de estos diferentes niveles. Prevención universal, campañas públicas, reducción del estigma, como lo hemos venido haciendo durante esta semana, hablarlo. Todo lo que es difícil se tiene que hablar, porque entre más complicado sea, necesitamos más personas que apoyen para poder ver mejores soluciones. Políticas públicas que se puedan mejorar en redes, que lleguen a las personas que no tienen acceso a medios audiovisuales, personas de diversidad funcional y acceso a servicios de salud mental. También está la prevención selectiva, actuar y enfocarnos en grupos de mayor riesgo. Como ya vimos, los grupos que se encuentran son hombres, adolescentes, personas con enfermedades mentales graves, personas que tienen situaciones adversas y, por último, la prevención indicada. Intervenir directamente con personas que muestran ideación o conductas autolesivas. Si bien esto es más difícil para la población general, sí posteriormente hablaremos de cómo la psiquiatría interviene justamente en estos casos. En el plano clínico y comunitario, hay acciones que son fáciles de realizar. Por ejemplo, no tenerle miedo a hacer esta pregunta, como habíamos visto en el mito. El hablar del suicidio, el nombrarlo, no aumenta el riesgo, pero sí nos ayuda a identificarlo y poder derivar rápidamente a las personas a los servicios adecuados de salud. Entonces, hay que dejar de lado esta parte de querer llamarlo. ¿Has pensado en dejar de existir? ¿Has pensado en hacerte algo malo? ¿Has pensado en no querer estar? Hay que decirlo como es. ¿Alguna vez has pensado en suicidarte? ¿Has intentado suicidarte? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cuándo lo pensaste? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué es lo que has pensado? Porque esta información es sumamente valiosa para evaluar qué tan grave es este caso. Hay que hacer planes de seguridad, identificar señales de alarma, tener estrategias de afrontamiento, tener contactos de apoyo y reducir el acceso a medios. Si sabemos que estamos en contacto cercano con personas que tienen riesgo suicida, estos planes son maravillosos. Tener teléfonos o direcciones de servicios de salud mental que nos puedan dirigir hacia servicios de hospitalización o de urgencias de salud mental cercanas a nuestro domicilio. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que se encuentra en crisis? Saber si hay más redes de apoyo, además de los cuidadores principales, y evitar que la persona se acerque a los medios que lo puedan poner en riesgo, que pueden ser desde cuerdas, eh, ropas que tengan cierto grado de elasticidad, puede ser también medicamentos, objetos punzocortantes. Entonces, por eso tenemos que hacer este tipo de preguntas que son muy directas, pero son muy necesarias. Ahora adentrándonos más precisamente de por qué hacemos estas preguntas, es necesario porque desde la psiquiatría tenemos que clasificar las conductas suicidas. El suicidio no se limita solamente al acto per se donde la persona logró su cometido. Lo estudiamos como fenómeno porque es toda una conducta y hay comportamientos asociados al suicidio. Hay conductas instrumentales como pueden ser las autolesiones con objetos punzocortantes, cuchillos, navajas, conductas instrumentales relacionadas con el suicidio sin lesiones, como pueden ser la asfixia, como puede ser la toma de medicamentos, el buscar información sobre cuántas dosis necesito, sobre qué métodos son más efectivos y conductas instrumentales relacionadas con el suicidio con resultado fatal. Cuando ya se utiliza alguna de estas
formas que hemos visto y que finalmente desembocan en el suicidio. No siempre la intención es morir. Yo sé que puede ser un poco complejo el plantearnos esto, pero tenemos que verlo desde la perspectiva de que el suicidio como idea puede ser algo desde emocional hasta religioso. También están los actos suicidas, por ejemplo, los intentos suicidas con lesiones, como ya habíamos hablado, la realización de cortes, los intentos suicidas sin lesiones, como puede ser la toma de o una sobreingesta farmacológica y el suicidio. Aquí ya está una clara intención de morir. Ahora bien, ¿por qué hablo de que hay intenciones presentes e intenciones ausentes? Porque hay cosas más allá del suicidio. Tenemos las autolesiones, en donde no hay una intención suicida, no hay una intención de terminar con nuestra vida, sino más bien calmar un malestar, ya sea físico o mental. Y tal vez todos lo hemos experimentado, no a este nivel que podemos ver en televisión, en series, en películas, donde a lo mejor sí se ha romantizado bastante, pero nos ayuda poco a darnos una idea sobre el cutting, eh, los golpes para frenar la ira, el arrancarnos el cabello, el rasgarnos porque sentimos que estamos muriendo por dentro. Todo esto es una forma física, pero también mental, de buscar un paliativo a este dolor. Ojo, solamente es un paliativo. Es como cuando realizamos ejercicio para olvidarnos del estrés diario. Tenemos una sensación que es muy incómoda, que es esta ansiedad que fue acumulándose a lo largo del día. Vamos a hacer ejercicio, me duelen los músculos, lo estoy sintiendo, estoy enfocando mi mente en ese dolor que viene por el ejercicio y justamente ese enfoque en ese dolor va a desplazar toda la ansiedad que se acumuló en el día. Y cuando termino y salgo del gimnasio, ya no recuerdo la ansiedad. Terminó el dolor, terminó la ansiedad. Las autolesiones no suicidas tienen un poco de esto. Uno busca desplazar el dolor emocional sometiéndose o sometiendo a su cuerpo a dolor físico. Entonces, aquí no hay intención de morir, únicamente de paliar algo que es molesto. También están las conductas que tienen una intención indeterminada, como pueden llegar a ser, y esto sí es un poco más del acercamiento de la psiquiatría, porque hay quienes nos dicen, "Mm, sí quería reducir mi malestar, pero si me moría, tampoco me desagradaba la idea". Entonces, ya es una persona que no está observando un límite entre simplemente paliar un dolor y dejar de existir. Tenemos que poner ojo y básicamente desde aquí empezamos con una necesidad de contención inmediata. Y está el intento suicida, donde ya es obligatoria la contención inmediata. ¿Qué me refiero con contención inmediata? El direccionamiento a un sistema, a un servicio de salud mental que tenga servicios de urgencia, de hospitalización. ¿Por qué? Porque se tiene que valorar qué tanto es el riesgo y qué tanto se puede mantener a la persona en un tratamiento ambulatorio o qué tanta es la urgencia de mantenerse bajo un régimen hospitalario, justamente para evitar que se llegue a este final. Para esto necesitamos también tener estas instalaciones, tener acceso a estos servicios. ¿Qué pasa con los sistemas de salud actuales? Y aquí me atrevo a hablar por todos los países. El sistema de salud está colapsado en general, pero en el caso del sistema de salud mental es todavía más difícil porque hay poca accesibilidad, no hay centros, los pocos centros que hay están centralizados
y los recursos son mínimos y básicamente se enfocan en casos complejos más que en prevención. Por lo cual, esto viene dificultándonos la tarea a los clínicos, a quienes abordamos de manera directa la patología mental y el suicidio como fenómeno clínico y como problema de salud pública, porque nos quedamos sin muchas opciones. Somos pocos quienes podemos abordarlo. Tenemos que luchar contra el estigma de que compañeros, sedes que no sean precisamente centros de salud mental, no quieran atender a los pacientes, que todo se envíe a hospitales de salud mental cuando pues en realidad es un problema de salud y cualquier hospital debería de atenderlo. Que se tengan que enviar a pacientes desde regiones alejadas hacia los centros de los países, porque ahí es donde se encuentran los recursos, y que haya pocos recursos, tanto materiales como humanos. Que seamos pocos psiquiatras, pocos psicólogos, que estemos bien formados, que estemos capacitados para atender y comprender el fenómeno y todas las implicaciones y todo lo que está rodeando al suicidio. Eso es importante, no solamente tener técnicos, sino tener personas que comprendamos la complejidad de esta experiencia. Ahora sí, entrando en lo que corresponde únicamente a la parte médica y a la psiquiatría, ¿qué podemos ver nosotros? ¿Qué vemos a diario cuando alguien llega a nuestro hospital y nos dice, vine porque intenté matarme, vine porque he estado pensando en matarme, vine porque he estado teniendo pensamientos malos, vine porque ya llevo mucho tiempo en tratamiento y no me ha funcionado y siento que voy a hacer algo para atentar contra mi vida? Aquí tenemos que abordarlo desde lo que es puramente psicopatológico, desde lo que es lo sindromático mental, los trastornos mentales y todo lo que puede también pertenecer al área médica y desembocar en consecuencias psicopatológicas. Por ejemplo, dentro de la psicopatología, únicamente hablando de trastornos mentales, de síndromes mentales o que competen a la psiquiatría, tenemos los trastornos afectivos y todo su espectro, desde el trastorno depresivo mayor, los trastornos bipolares, que incluimos tanto la depresión como la manía, los trastornos de ansiedad que normalmente no se encuentran, estos sí no se encuentran dentro de lo afectivo, pero están ampliamente relacionados. Hasta el 50% de los casos de depresión se acompañan de ansiedad y empeoran el pronóstico. Eh, los trastornos psicóticos, la esquizofrenia, los trastornos esquizoafectivos, donde se combina la presencia tanto de esquizofrenia como de depresión, de manía o de ambas, la pérdida de la realidad, esta ruptura con la realidad a partir del consumo de sustancias, a partir de alguna otra enfermedad médica que desembocó en estos síntomas psicóticos, trastornos de la personalidad que agravan la conducta suicida. Seguramente hemos escuchado de el trastorno límite de la personalidad, en donde se puede observar por sus características que hay múltiples intentos de suicidio, porque uno de los ejes diagnósticos de esta entidad es una sensación de vacío crónica, una alteración de la identidad, que finalmente nos lleva a plantearnos si vale la pena estar vivo, porque lo único que hemos estado sintiendo es sufrimiento a lo largo de nuestra vida, o si hay felicidad, la vivimos por poco tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra estructura de la personalidad, cómo estructuramos nuestra imagen mental del mundo y de nosotros mismos, pareciera
que no es lo suficientemente fuerte esta necesidad de sobrevivir un día más, porque el sobrevivir puede representar tanto dolor como felicidad. Y si no tenemos esta certeza, entonces se convierte en lo que personalmente creo que es el mayor sufrimiento humano, la incertidumbre. Y cuestiones psicopatológicas que tienen que ver con la disminución de las capacidades cognitivas, por ejemplo, la discapacidad intelectual, trastornos del neurodesarrollo, donde se ve comprometido al control de los impulsos, donde se ve comprometida la comprensión conceptual, y entonces es mucho más complejo el poder aceptar si hay una carga afectiva que nos haga ver que valga la pena vivir. Pero pues, además de esto, como médicos, tenemos que recordar que los psiquiatras somos médicos y antes de llegar a todo esto, tuvimos que haber descartado, idealmente, que estas situaciones no se hayan derivado de cuestiones que pudieron haberse prevenido o que pudieron haber sido tratadas por otras especialidades. Por ejemplo, los síndromes dolorosos. Hay que recordar que el dolor tiene dos componentes, el componente físico y el componente emocional. Cuando nos duele la cabeza, voy a poner este ejemplo, pero yo soy una persona que vive con un síndrome doloroso, tengo migraña crónica. Cuando viene este dolor migrañoso, es tanto la necesidad de presionar mi cabeza para paliar un poco ese dolor, como el estarme constantemente preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal esta vez? Me había cuidado. ¿Voy a tener que vivir así siempre? ¿Algún día va a terminar? ¿Algún día va a empeorar? ¿Vale la pena vivir con dolor? ¿Es vida vivir con dolor? ¿Es vida estar condenado a un cuerpo que necesita medicamentos, por ejemplo, en las enfermedades metabólicas? Sabemos que son crónicas, que son degenerativas. Mi médico ya me explicó que si no modifico mi vida, si no cambio lo que ya era, esto puede empeorar y puede haber un momento en el que termine con daño en los riñones, con daño en los ojos, con daño en el corazón. Entonces voy a depender todo el tiempo de tomar medicamentos todos los días, de inyectarme todos los días. Voy a vivir con una enfermedad neurológica, algo que no sé de dónde salió, simplemente un día apareció. Puede ser un tumor, puedo haber desarrollado Parkinson. ¿Es vida vivir en un cuerpo que no puedo controlar, en el que no puedo minorar el dolor, en el que no hay fuerza? Y existir como personas de la diversidad funcional. En general, todas las diversidades, todas las discapacidades. Es vida mm, no disponer de toda la autonomía que un cuerpo con una adecuada normalidad mental, física, emocional, sí puede gozar. Es vida tener que estarme enfrentando al rechazo, tener que estar enfrentándome a la ignorancia de los demás. Y entonces todo se vuelve una ensalada donde se conjunta todo esto que es médico y que incluso puede estar bien tratado, pero que estos cuestionamientos que me acabo de hacer los llego a pensar tanto, tanto, tanto tiempo y no encuentro respuestas y por eso mismo desarrollo ansiedad, desarrollo depresión y no busco atención inmediatamente o tampoco se me deriva de manera adecuada porque pues yo no tengo la responsabilidad de saber cuando algo mental es grave, sino que a lo mejor no se le está dando por parte de los profesionales una mirada adecuada, la importancia que es, no me derivan adecuadamente con un profesional de la salud mental como psicología o psiquiatría. Y entonces paso de un síndrome depresivo a un trastorno depresivo mayor leve, a un trastorno depresivo mayor moderado, donde ya requería tratamiento, no se me da, y evoluciono a un trastorno depresivo grave,
ya con ideación suicida o con intentos, donde desarrollo a lo mejor un trastorno psicótico por alguna enfermedad autoinmune, por alguna infección neurológica, eh, donde mi integridad de mi personalidad se ve afectada, porque ya no sé quién soy, si vivo con dolor, entonces el dolor me define o yo defino al dolor, que disminuye también mi capacidad cognitiva y entonces también se me considera una persona discapacitada. Entonces podemos ver cómo todas estas situaciones, desde el cómo nuestra paciente hipotética, con todos estos problemas económicos, de poco apoyo social, de poco apoyo cultural, de poco apoyo por parte del sistema, de la economía, desembocó en alguna condición médica que a su vez la llevó a tener una condición psicopatológica y finalmente a desarrollar la idea suicida. Aquí es el punto donde todos los niveles se conjuntan hasta llegar al nacimiento de la psicopatología como promotor de la ideación o del intento suicida. Y para esto sabemos que existen abordajes dependiendo de los niveles de atención. Para recordar muy brevemente, seguramente también lo hemos visto esta semana, existen tres niveles de atención. El primero, el segundo y el tercer nivel de atención. El primero es básicamente preventivo. El segundo nivel es para una atención integral cuando ya se nos dio un diagnóstico y evitar el empeoramiento de este mismo. Y el tercer nivel básicamente debería ser rehabilitatorio. Sin embargo, esta definición que yo estoy dando está basada en enfermedades no psiquiátricas. ¿Qué pasa con estos niveles de atención en el manejo de trastornos psiquiátricos? Básicamente todo se centra en el tercer nivel de atención. Como les había comentado, yo soy médico residente en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es un tercer nivel de atención. Todos los institutos nacionales, hospitales generales grandes en México, específicamente como los centros médicos nacionales del IMSS, los centros médicos nacionales del ISSSTE y hospitales grandes como el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México, que se consideran tercer nivel de atención. Este, Son centros en donde se debería de enfocar la atención prioritaria para casos muy complejos, para rehabilitación de casos que en su momento no se pudieron atender adecuadamente o que aunque se dio la atención adecuada, se tuvo secuelas y para investigación. Sin embargo, en la salud mental, y lo vemos en el Instituto de Psiquiatría, en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, en el Hospital Psiquiátrico Infantil, que son centros de tercer nivel en salud mental, vemos desde la prevención, el seguimiento de casos desde leves hasta complejos, la rehabilitación, la investigación, y entonces esto carga muchísimo el trabajo, impide que se realice la tarea de manera adecuada y eventualmente puede perjudicar a los usuarios de estos centros de salud. ¿Por qué? Porque si una persona está tan cargada de trabajo, podemos estar descuidando algunas cosas. Entonces, sí es importante que tomemos conciencia. ¿Por qué? Porque la salud no es una cuestión individual, no recae únicamente en quienes somos personal de salud o quienes brindamos servicios de salud, sino en todo el sistema que brinda o que tiene que brindar las disposiciones adecuadas para que haya una estructura adecuada. Y para eso tenemos primero que saberlo y segundo que reclamar en nuestros derechos. Entonces, como ya hemos visto en el primer nivel de atención, en materia de salud mental se debería de dar prevención. ¿Cómo se puede dar esta prevención? Con intervenciones tempranas, psicoeducación, que es muy importante, saber cómo identificar casos sindromáticos de salud mental, desde preocupaciones, duelos, estrés, burnout,
y sobre todo la disminución del estigma, que dentro de estos primeros niveles de atención se hable, que sea parte integral de los abordajes del seguimiento en salud, por ejemplo, que tal vez me voy a ver muy utópica, pero que vayamos a nuestro seguimiento anual, un chequeo solamente para ver si estamos sanos, pero que lo podamos hacer cada año, que se nos manden exámenes básicos, renueven las vacunas que necesitan aplicarse, ver si estamos en un peso y talla adecuados, un estado metabólico y nutricional adecuado, ver cómo está la salud sexual e incluir cómo está nuestra salud mental. Si esto si durante estas evaluaciones se llegara a identificar que hay un problema que tratar, ya sea por parte de psicología o de psiquiatría, entonces enviamos al paciente a un segundo nivel de atención en donde se puede iniciar un tratamiento psicológico o psiquiátrico, se le va a dar el seguimiento y se van a prevenir recaídas o se va a prevenir el empeoramiento del síndrome o del trastorno identificado. Si esto se sale de las manos o de la posibilidad ya sea de tratamiento o de recursos del segundo nivel de atención, entonces sí, deberíamos enviarlo a tercer nivel de atención para contención del riesgo agudo, porque ya identificamos una persona que tiene ideación suicida, que acaba de hacer un intento, porque necesitamos manejo avanzado, porque no está respondiendo a los tratamientos convencionales, porque necesita a lo mejor algún tratamiento o estudio especializado que solo se tiene en nuestros centros. Y puede ser un caso complejo, puede ser algún trastorno que no sea muy común. Entonces, sí necesitaría derivarse a un centro donde se le pueda dar todo este apoyo por parte de unidades especializadas. Y aquí es donde interviene la psiquiatría que se encuentra dentro de estos centros especializados que van desde los segundos niveles de atención hasta los terceros niveles, que son básicamente los que nos encargamos de todos los casos de salud mental. Tenemos 4 puntos básicos que tenemos que cubrir con los pacientes que tienen tanto ideación suicida como conductas suicidas, que puede incluir desde las autolesiones no suicidas hasta los intentos recientes. La contención del riesgo, que involucra la hospitalización, la reducción del daño, que es el abordaje en crisis y la prevención de los intentos o de la recurrencia de los mismos, la intervención en agudo, que es donde damos un tratamiento farmacológico, psicológico individual y del grupo de apoyo, como puede ser la familia, la pareja o la comunidad, y el manejo especializado y la vigilancia, que quiere decir que dentro de esta hospitalización también se le va a dar el tratamiento psiquiátrico y la contención y salvaguarda, que muchas veces puede implicar contenciones farmacológicas, contenciones mecánicas, todo esto con una normatividad siempre con el respeto de los derechos humanos que están bien controladas. En verdad, hay mucha legislación al respecto. em, y todo se hace para salvaguardar la integridad de la persona o de quienes están a su alrededor. También nos encargamos de lo que es la promoción en salud, como con la disminución del estigma, accediendo a poder dar psicoeducación, a explicar a los pacientes si tienen dudas sobre sus padecimientos, a participar en foros, a participar en estos eventos donde amablemente nos hacen eh, la honorable invitación y que a nosotros nos ayuda porque podemos seguir comunicando a la gente la necesidad de dejar de lado este estigma, de empezar a hablar y darles herramientas para la identificación temprana. Es como si fuera un poco enseñar primeros auxilios. Y los primeros auxilios normalmente no tienen que ser para que ustedes se pongan en acción, sino para simplemente identificar un caso de riesgo y saber a quién llamar. Y eso, con eso simplemente salvamos muchas vidas. La promoción en salud también incluye el manejo integral y multidisciplinario. Eso quiere decir tanto conocer, hacer redes de profesionales de la salud mental, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermería, psicología, sociólogos, filósofos que se enfocan en todo esto de salud mental. Básicamente cualquier área que tenga interés en la prevención del suicidio o de
todas las condiciones de salud mental que puedan estar involucradas, el análisis funcional, saber si esta conducta, ya sea suicida o autolesiva, tiene alguna otra finalidad más que terminar con el sufrimiento. Por ejemplo, habíamos planteado que el suicidio puede ir desde algo que es puramente psiquiátrico, como la pérdida del contacto con la realidad en los casos de trastornos psicóticos, con ideas delirantes o conductas de riesgo, por ejemplo, si estamos bajo el influjo de sustancias, si estamos en un episodio de manía y tenemos ideas delirantes donde consideramos que tenemos la capacidad de poder volar y no era la idea terminar con nuestra vida, simplemente demostrar a los demás que tengo esa capacidad y lanzarme de un piso alto de un edificio y terminar con mi vida sin haber yo planteado eso desde un inicio, simplemente porque hay una alteración en el reconocimiento de mis capacidades y de la realidad. O incluso si lo he planteado, y me lo han planteado los pacientes, incluso si esta conducta se presenta como una búsqueda, un llamado de atención, no vamos a utilizar el término chantaje, porque precisamente de eso se trata el analizar si la conducta tiene alguna función. Si busco llamar la atención, ¿qué tanto la he necesitado? ¿Qué tanto la necesito como para buscarla poniendo en riesgo mi vida? Y la individualización de los casos, que es como esto que ya hemos planteado desde nuestra paciente hipotética, desde lo que les acabo de comentar, de pacientes que sí aceptan que tienen conductas con la finalidad de que se les preste atención porque necesitan hablar de algunas otras situaciones, por ejemplo, de que están sufriendo violencia, de que están siendo agredidos en la escuela, de que necesitan atención en salud mental. Y entonces la individualización de esa atención se va a basar en lo que cada paciente nos diga que está necesitando y que está pensando o está realizando esa conducta suicida para obtener ese resultado. Entonces, si alguien me dice que lo que necesita es hablar, que necesita conectar con la gente, probablemente lo más indicado no va a ser el tratamiento farmacológico, sino dirigirlo con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra con formación o entrenamiento en terapia, que además tiene que ser una terapia que sea adecuada para la problemática individual del paciente, o si se necesita únicamente fármaco porque eventualmente voy a necesitar la psicoterapia, pero necesito primero paliar la sintomatología psiquiátrica, por ejemplo, en el caso de un trastorno psicótico, donde está esta ruptura con la realidad, entonces yo necesito que las funciones cognitivas estén dentro de la realidad nuevamente, que sean funcionales, que el paciente pueda reconocer que tiene un problema de salud mental, que tiene que llevar un tratamiento farmacológico, que pueda reconocerse nuevamente, que pueda reconocer el proceso de enfermedad para posteriormente, ahora sí, iniciar un tratamiento psicoterapéutico y tener la capacidad cognitiva de integrar las herramientas que se le van a dar. O si únicamente, o si se puede iniciar a la par tanto el tratamiento farmacológico como el tratamiento psiquiátrico. Pero para esta promoción en salud también necesitamos la investigación. Pese a que cada vez es un tema más estudiado, todavía hace falta impulso en esto. Entonces necesitamos fomentar la investigación en salud mental para que se le puedan dar más recursos a las instituciones, a las personas que trabajan en las áreas de salud mental, tanto en comunidad como en centros hospitalarios, que haya accesibilidad a la población de estas investigaciones, generalizar y llevar la investigación fuera del campo académico, que sea accesible para las personas, que puedan también comprender estos conceptos. Que haya formación de recursos especializados, tener por lo menos la
el número de psiquiatras y de psicólogos que la OMS establece. Sabemos que en realidad en Latinoamérica estamos muy por debajo de lo que la OMS establece como necesario de especialistas en salud mental por cada 1.000 habitantes. Formación no especializada, que podamos seguir brindando estas pláticas para que las personas sepan primeros auxilios en crisis, por ejemplo, primeros auxilios en situaciones de desastre, que comprendan los conceptos de psicoeducación, que puedan psicoeducar a otros, a su comunidad, a su familia, que puedan identificar casos de riesgo y comunicarles a dónde pueden acudir y que haya avances en el entendimiento del fenómeno. Esto es muy importante porque nuevamente, si volvemos al inicio de la plática, si no conceptualizamos el suicidio como lo complejo que es, como lo social, como lo político, como lo religioso, como lo cultural, como lo biológico, entonces nos estamos quedando muy cortos en cómo podemos abordarlo. Y ya para terminar, me gustaría volver a retomar esta parte inicial del mito de Sísifo en donde Camus menciona que la lucha misma por alcanzar la cima basta para llenar el corazón de un hombre. La lucha misma por terminar el día, por terminar esa tarea que tuvimos, por avanzar un poco más en aquello que nos planteamos por la mañana, que nos planteamos hace un mes, que nos hemos planteado desde que éramos niños. Ese pequeño paso que se da, ese pequeño limbo que se alcanza cada día es lo que le da a Sísifo una razón para nuevamente volver a empujar esa roca hacia la cima de la colina y entonces deberíamos imaginar a Sísifo feliz. ¿Por qué? Porque aunque no hay una razón específica, si podemos cada quien darle sentido a la vida desde nuestra propia vivencia. Y entonces así podríamos comprender a cada persona en la necesidad que se crea, en ese vacío que se crea y que finalmente conlleva a la idea suicida para poder brindar u orientarlo hacia algo que pueda darle un motivo para seguir viviendo. O como dice una mujer increíble, creadora de una de las terapias mm, con más evidencia científica para la intervención en casos de conductas de riesgo y conductas suicidas, que es la terapia dialéctico-conductual indicada en casos de desregulación emocional y específicamente para trastornos de personalidad como el trastorno límite de la personalidad. La señora doctora Marsha Linehan, darle a cada persona todas las herramientas para que creen una vida que valga la pena vivir. Y eso es imaginarnos felices. Y eso es imaginar que vale la pena y luchar por ello. Muchas gracias. Les dejo aquí mi contacto. Ya comentaba que yo no soy una persona de redes sociales, em, pero si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si necesitan algún tipo de información, con mucho gusto se los puedo brindar. Con que me manden un mensajito a mi correo, yo con mucho gusto les puedo brindar la información que soliciten. Muchas gracias, doctora. No me quite, por favor, esa imagen un rato para, si quieren tomar Perfecto. foto, captura de pantalla. Doctora, tengo preguntas y comentarios por todos lados, en Facebook, al teléfono, aquí en Zoom. Ujú, Es maravilloso y le recordamos que en AMPES nuestro teléfono es más 52 56 51 57 48 06. Me gustaría iniciar con algo hermoso que pusieron en, aquí en la sala de Zoom. María ujú. Martínez. Esto ha sido inspiración para capacitarme e informarme, para poder brindar un apoyo de inicio. Muy bueno, doctora. Misión cumplida. Muchas gracias. Y vamos a empezar. Aquí hemos seleccionado uno, ¿sí? Son chorromil, doctora.
Aquí dice, es una licenciada en enfermería de Paraguay. Ujú. Dice, es muy importante tratar sobre el suicidio y al mismo tiempo ayudar a las personas con un cuadro depresivo. Sí, ¿por qué? Porque toda la patología mental, incluso la que no es grave, puede derivar en el planteamiento de la idea suicida. Recordemos que si bien sí existen casos donde el intento o el suicidio mismo se puede dar de forma contundente, sin una planeación y sin una ideación previa, eh, la gran mayoría de lo que podemos observar sí tiene un origen o por lo menos está relacionado con síndromes depresivos, síndromes ansiosos y en general con patología psiquiátrica, que se puede prevenir desde su abordaje en casos leves o moderados. Entonces, desde que identificamos pacientes que a lo mejor todavía no cumplen criterios para un trastorno depresivo como tal, pero ya tienen algunos síntomas afectivos que empiezan a disminuir su calidad de vida, se debería de brindar la psicoeducación y la prevención para que ellos mismos tengan las herramientas y se tenga la capacidad autonómica de decir, me estoy poniendo peor, voy a buscar ayuda. Muchas gracias, doctora. Aquí una más, Ujú, es de un estudiante. ujú. A ver, aquí está, un estudiante de Argentina. ¿Por qué sigue siendo un tabú hablar de suicidio? Creo que en general, eh, porque todos estos elementos de los que hemos hablado siguen confluyendo. El, la salud mental en general tiene un estigma, porque confluyen en él muchas áreas, desde lo sociocultural, que si lo planteamos así, la mente humana no está, o teóricamente, no está diseñada y tal vez esto suena muy mecanicista, muy biologicista de mi parte, pero se habla de que la mente humana no está diseñada para morir, sino para buscar la supervivencia. Entonces, tomando en cuenta esto y añadiéndolo a que la regla normativa o lo que se ha establecido como norma, como salud en nuestra cultura es que se busque la supervivencia y que se aprecie la vida, todo lo que conlleva el hablar de la muerte, incluso simplemente mencionarla, a lo mejor no con intención suicida, pero el hablar de la muerte ya se convierte en un tabú. Ahora más si hablamos de llevar un acto que termine con nuestra vida cuando realmente tendríamos que ser una especie que tendría que preservarla. Entonces, un poco confrontar esta idea de, del miedo a la muerte, de miedo a la pérdida de un ser querido, pero también a confrontar la idea de que como especie podemos no estar buscando la supervivencia, sino nuestra propia extinción. Entonces, en general, todo se vuelve muy complejo. Sí tiene que verse desde qué, qué es lo que nos mueve el escuchar la palabra suicidio. Me mueve el que yo haya tenido en algún momento la idea, me mueve que alguna persona cercana, querida a mí, lo haya dicho, lo haya hecho, me mueve que lo vea a diario en los medios de comunicación y eso finalmente me esté creando también estrés diario sobre el tema. Entonces, el estigma finalmente también tiene mucho que ver con todo lo sistemático, lo cultural. Muchas gracias, doctora. Vamos a empezar aquí a darle algunas lecturas. Hay mensajes muy bonitos que están dejando. Silvio Ramón Miranda, muchas gracias y felicitaciones por haber hecho posible posible tan
tan relevante, interesante y tan necesario evento. Celebro que se puedan abordar estas temáticas que aún siguen siendo un tema de tabú para muchas. La visibilización y la formación es sumamente importante para el acompañamiento y para poder afrontar ante una situación compleja como esta. Saludos a todos desde Argentina. Indira Hernández le pregunta, doctora, Ujú. ¿cómo calmar a una persona que está en crisis para lograr convencerlo que tenga que conducirlo a un centro médico, a un hospital? Creo que puede ser muy complejo en el sentido, igual si nos estamos enfrentando al propio estigma, que en psiquiatría llamamos autoestigma, de plantearle la idea a alguien de que requiere atención o valoración psiquiátrica, y eso puede ser una barrera. Pero lo primero es brindar un espacio seguro, brindar un espacio de escucha. Si alguien está en crisis, como en cualquier crisis, yo casi siempre cuando hablo tanto con mis compañeros de formación como con mis propios pacientes, menciono esta relación como con los servicios, con otros servicios de atención de emergencias. Vamos a plantearlo esto como si fuéramos paramédicos o como si fuéramos bomberos. Lo primero es mantener la calma y ponerse seguro uno, porque si no estamos nosotros seguros, si no estamos en calma, no podemos ayudar a alguien más. Entonces, tenemos que mantenernos en calma, brindar un espacio de seguridad, cuidándonos y cuidando a la otra persona, alejándolo de estos elementos que puedan ponerlo en riesgo, planteando las preguntas que aunque difíciles ya hemos mencionado que son necesarias sobre qué es lo que estás pensando. ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Con qué finalidad? ¿Tienes una finalidad suicida? ¿Tu finalidad es quitarte la vida? Entonces, si la respuesta es sí, yo sé que esto es muy difícil, pero necesitamos la valoración de un profesional en salud mental. Y en estos casos necesitamos la valoración de un psiquiatra, que como médico va a evaluar si requieres tal vez un tratamiento farmacológico, tal vez un tratamiento psicológico o incluso una hospitalización. Pero en cualquiera de los casos, vamos a estar contigo, tanto yo como el personal de salud. Muchas gracias, doctora. Aquí María Angélica Ferreira Ortiz. Ujú. El miedo al juicio y al estigma llevan muchas veces a las personas a sufrir en silencio. Sí. Voy a plantear algo. Normalmente no me, no me encanta utilizar anécdotas de mis pacientes precisamente por esta parte ética. Casi siempre planteo cosas hipotéticas, pero también me gusta utilizar eh, historias personales porque justamente creo que es una forma de combatir el estigma. Eh, Creo que como muchas personas, en algún momento de mi vida yo he llegado a tener ideas suicidas y incluso como personal médico en salud mental ha sido difícil comunicarlas por esta cuestión de autoestigma, pero yo soy la que debo de atenderlos. ¿Cómo voy a estar así? Y uno tiene que ser lo suficientemente capaz para reconocer que se es ser humano, que no importa que hayamos estudiado, no importa cuántos grados tengamos, no importa cuántos reconocimientos, somos seres humanos y podemos vivir experiencias humanas y enfrentar emociones humanas, enfrentar este miedo y este deseo. Y comunicarlo, tal vez no de inicio con alguien, con un profesional de salud mental, sino con alguien que sabemos que no nos va a juzgar. Gracias, doctora. Aquí Claudio Aponte le pregunta, ¿tiene la epigenética alguna relación con el suicidio en grupos de familia? Sí, esta pregunta es muy interesante.
Justamente mi maestría yo la hice en genética. No sé mucho de epigenética, eso es un área diferente, aunque podría sonar parecida. Vamos para la comunidad a hacer un breve resumen. Trataré de ser como muy concisa y que se dé a entender qué es la epigenética. La epigenética se refiere a todos aquellos cambios que se dan en nuestro material genético, en nuestro ADN, en ciertos lugares de nuestro ADN que van a promover ciertas reacciones ante estresores o eventos para asegurar nuestra supervivencia y que estos cambios, a pesar de que se dan por ese evento en específico o esa situación en específico, se pueden em, pasar, por así decirlo, a las siguientes generaciones. Entonces, es un concepto relativamente nuevo en la ciencia, que se ha visto básicamente invadido y todo el mundo queremos estudiarlo porque no solo tiene que ver con cómo procesamos los fármacos, con cómo vivimos enfermedades como la diabetes, el embarazo mismo, las reacciones al estrés, sino también situaciones neurobiológicas. ¿Por qué? Porque yo soy si yo soy una persona que vive con dolor y este dolor funciona como un estresor, y mi cuerpo necesita asegurar su supervivencia, va a empezar a hacer cambios en mi material genético para liberar ciertas proteínas que respondan a este estrés físico que me causa el dolor y asegurar mi supervivencia. Pero como soy una persona que vive crónicamente con dolor, este material, este cambio sí va a pasar a mis generaciones. Hay una gran posibilidad de que pase a mis siguientes generaciones. Y pueden hacerlos más susceptibles a tener respuestas inflamatorias, por ejemplo, porque eso es lo que se promueve ante la presencia del dolor. Entonces, en el caso del suicidio y de la enfermedad mental grave, pasa lo mismo. Si estamos ante eventos estresantes como pueden ser guerras, como pueden ser eh, intentos de suicidio recurrentes, ideas suicidas persistentes, se activan mecanismos para asegurar nuestra supervivencia y sí pueden estar transfiriéndose a las siguientes generaciones que eventualmente si se da un tratamiento adecuado también en las siguientes generaciones o en nosotros mismos se pueden revertir, pero sí tiene esa gran posibilidad. Si yo eventualmente desarrollo ideación suicida crónica, hay cierta posibilidad, que además es difícil de calcular, pero sí hay una posibilidad por estos mecanismos que ya explicamos, de que mi descendencia sea más susceptible a desarrollar conductas suicidas. Wow. Un buenísimo tema, doctora. Aquí, Mireya Escobar le pregunta, ¿qué genera el trastorno afectivo? ¿Qué área del cerebro están implicadas? Uy, podría dar una respuesta muy sencilla, como decir las áreas límbicas, que son este cerebro eh, animal. Hay que tener en cuenta que dentro de la neurobiología básica se estudia el cerebro como un cerebro reptiliano que posteriormente evolucionó a un cerebro eh, de sangre caliente, que son animales mamíferos, en donde está presente la amígdala, que controla muchas respuestas emocionales, pero ojo, emocionales únicamente que se responde a la situación. No hay un procesamiento, no hay una comprensión de la emoción. Pero el ser humano desarrolló estas funciones superiores a partir del desarrollo de la corteza cerebral y creó un maravilloso freno, que es la región frontal, en donde llega el evento o la situación, llega a mi amígdala, hay una emoción, pero pasa por esta región, por esta corteza hacia el frontal y lo procesa. Entonces lo digiere, empieza a decir, "Ugh",
¿En dónde siento esto? Lo siento en mi estómago. Fue porque esta persona hizo un comentario, entonces ese comentario no me gusta, esto es una sensación desagradable y entonces voy a responder llorando o voy a responder gritándole, voy a responder agrediendo, voy a responder la respuesta que sea, pero hubo un procesamiento previo. Entonces, lo afectivo puede llegar a ser, si hay limitaciones en lo cognitivo, en lo frontal, muy visceral, puede ser simplemente una tristeza, una aflicción, una desesperanza que no entiendo de dónde viene, pero está ahí, o en la mayoría de los casos, algo que gracias a estos mecanismos avanzados de evolución puedo procesar y puedo comentar a otras personas y al personal de salud de dónde viene, de un problema, de que estoy sintiendo dolor, de que me agredieron, de todo en conjunto. Entonces, nosotros integramos los trastornos afectivos como una respuesta emocional ante un evento externo, la emoción como respuesta a ese evento externo y el desarrollo del trastorno del afecto como la integración de todos estos complejos. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos muchísimas felicitaciones en Facebook, muchísimas, pero hay una que me llamó la atención y porque puso hasta la carita triste cuando empezó a dar los factores de riesgo y ella pone que pues que estamos viviendo con muchísimos factores de riesgo hoy en día y, y le preguntaba qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer en este caso? Estoy buscándola, pero eso en sí es eso, que al usted estar diciendo todos los factores de riesgo, pues en México, en muchos países, lo estamos viviendo. ¿Y qué hacer en estos casos como profesionales de la salud? Yo creo que lo principal es dejar de clasificarnos como qué vamos a hacer como profesionales de la salud o qué vamos a hacer como amas de casa o qué vamos a hacer como mujeres, como hombres, qué vamos a hacer como seres humanos. Creo que tenemos que ser conscientes de que efectivamente estamos viviendo muchas situaciones que son factores de riesgo para nuestra salud mental, que no tienen nada que ver con lo biológico. eh, que muchas de estas situaciones no están en nuestro control, no está en nuestro control la situación política, la situación económica del país, no está en nuestro control si en nuestra comunidad si nuestra comunidad es una zona de riesgo, por ejemplo, pero sí priorizar el autocuidado en la medida de lo posible. No estar expuesto, no exponerse de preferencia voluntariamente, por ejemplo, ya les comentaba que justamente no soy muy afecta a las redes sociales por esto, porque la exposición a las redes sociales sí influye mucho en aumentar la carga de eventos estresantes. De hecho, como planteamiento, hay una entidad eh, psiquiátrica que es el trastorno de estrés postraumático, que como uno de sus criterios es la exposición a un evento traumático, la exposición ante la vivencia de otra persona de un evento traumático o incluso la exposición a los medios de eventos que puedan representar trauma. Entonces, sí priorizar el autocuidado en la medida de lo posible, evitar exponernos voluntariamente a estos estresores, el realizar actividad, no voy a decir métanse a gimnasio, métanse a pilates, métanse a natación, porque el factor económico también nos pega muy feo a todos, pero sí, a lo mejor mientras trabajamos, darnos una pausa de 1 o 2 minutos, decir, no sé, voy al baño, estirarnos tantito, mover el cuello, hacer pausas dinámicas, en el día darnos un pequeño regalo,
A lo mejor puede ser una paleta, puede ser ver un capítulo de una serie que nos gusta mucho, leer un capítulo de un libro, regresar a hacer actividades que a lo mejor consideramos infantiles, pero que nos pueden dar cierto gusto, como colorear, como armar un rompecabezas, dar un paseo, 10 minutos, contacto con la naturaleza, darse un baño con agua tibia, simplemente darse un minuto para observar el cielo, todo lo que es priorización del autocuidado. Creo que eso es lo que sí está en nuestro control. Muchas gracias, doctora, y les voy a comentar lo que cuando mi familia, vamos a ver una película, yo les digo, quiero una película que alegre mi alma. Y entonces ando buscando algo que me alegre el alma eh, por todo lo que se vive, ¿no? Por todo lo que te llega. Como educadora te llegan muchas cosas. Claro. Estás frente a personas que se te parte el corazón, que se te cierra la garganta, que quisieras ayudarlo y no puedes ayudarlo, ¿no? Pero para ir cerrando, aparte de todas las felicitaciones por todos lados, me gustaría leer esto porque esto creo que está ocurriendo en muchos lugares, en nuestro país está pasando. Claudio Aponte dice, en Venezuela, el sistema de salud pública tiene muy pocos especialistas psiquiátricos para brindar atención a los pacientes con algunas alteraciones en salud mental. Pasan una lista de espera y eso agrava el cuadro clínico que pudiese estar padeciendo el paciente. Gracias, Claudio, y creo que eso también pasa en nuestro país, esa lista de Lamentablemente. espera. Algo que le pueda comentar a Claudio. Y son varias, doctora, ¿eh? Varias Sí. así. Pues primero sí, comentar que es una tragedia compartida en países de medianos y bajos ingresos, en Latinoamérica en general. eh, no tenemos los especialistas, ni siquiera la tercera parte de los especialistas en salud mental que dicta como necesidad la Organización Mundial de la Salud. Y como justo habían comentado, quienes nos dedicamos a esto muchas veces preferimos la práctica privada porque también, yo diría que más que el dinero, eh, el, no se nos brinda un trato digno en cuanto a la parte del sistema de salud. Se nos carga de trabajo, no se nos dan los recursos para hacer un trabajo adecuado, entonces eso también va mermando nuestra propia salud mental y también por eso a veces se prefiere la práctica privada y a su vez esto pues perjudica todavía más a los pacientes, a los usuarios de los servicios de salud. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Eh, priorizar el- la psicoeducación, auto, la autoenseñanza, sí, la autoeducación en salud mental, para poder brindar este apoyo como comunidad. Ahora sí que un poco socializar esta parte médica, dejar de ser tan académicos, dejar de ver la capacidad de atención únicamente en el sistema de salud y empezar a verlo como que toda la comunidad tiene la capacidad de brindar contención en salud mental y empezar con intervenciones preventivas. Escucharnos entre nosotros y hablar, escuchar mis, a las personas que me rodean y yo hablar de mis problemas para disminuir este riesgo del desarrollo de patología mental grave o identificar casos y así poder tener un apoyo comunitario que reduzca la carga de necesidad de atención especializada. Muchas gracias, doctora. Es viernes, son las 7:30. Está tan fantástica su ponencia que está aquí lleno todavía. En las redes sociales también, doctora.
y aquí dejaron un mensaje en Zoom que si algo sobre las presentaciones de los ponentes, de ellos dependen. Si ellos deciden, aquí, Angélica, maestra, sería fabuloso que pudieran compartir las presentaciones de todas las sesiones. No dependen de nosotros, depende también de los ponentes. Doctora, para Ujú. cerrar este gran seminario que nos ha dejado hasta su servidora deseosa de Qué investigar bueno. más, así me lo he propuesto, eh, que lo voy a lograr porque soy medio necia, y muy apasionada. Entonces, gracias por eso. Veo que no he sido la única y creo que este seminario, su ponencia, nos ha sacudido más, a nivel como profesionales, pero a nivel como individuos, que tenemos que empezar por nosotros Exactamente. y que como profesionales también tenemos que cuidarnos, Exacto. que lo dejamos a un lado, ¿sí? Y muchísimas gracias. Fue delicioso aprender de su mano y escucharla. Muchísimas Gracias gracias por invitarme. por inyectarnos. Si me permite eh, dejar de compartir, doctora, para hacerle llegar de manera virtual, hacerle entrega su, su constancia. Si gusta, Ahora ya. sí. Está lleno por donde quiera para felicitarla, doctora. Estamos realmente Gracias. en AMPES muy felices con lo que ha salido y lo que ha sucedido este seminario. Gracias a usted también, doctora. Gracias. Muchas gracias por estos espacios. Y más que para mí, para todas las personas, esto es muy importante para la salud mental de la población, para la salud mental de también quienes estamos recibiendo constantemente esta carga de atención, de ser proveedores de atención en salud mental. Y yo con mucho gusto, mándenme un correo, yo les comparto la presentación, les comparto información, lo que ustedes gusten. Ahora sí que vamos a tratar de ser coherentes con lo que decimos y dejar de lado esta individualización de la salud solamente en profesionales y empezar a compartirla a la comunidad. Muchas gracias, doctora. Bueno, la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud AC otorga la presente constancia a la doctora María Fernanda Sánchez de la Rosa, psiquiatra, por su excelente participación en la conferencia Decidir dejar de ser, el abordaje del suicidio como fenómeno y vivencia desde la psiquiatría, en nuestro seminario interdisciplinario sobre suicidio y su prevención del 8 al 12 de septiembre del 2025, conmemorando el Día Mundial de la Prevención del Suicidio el 10 de septiembre, cambiando la narrativa. En su modalidad virtual, desde la Ciudad de México, hoy 12 de septiembre del 2025, y firma por la mesa directiva la licenciada Alma Martínez Aguirre, la licenciada Areli Vázquez Tecante, secretaria, y su servidora. Doctora, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Gracias a ustedes muy también. fuerte, de corazón a corazón, muy fuerte. Doctora, ahora sí, un mensaje para cerrar, para que ayudemos a sensibilizar, porque lo fantástico de esto es que no sabemos hasta dónde vaya a llegar su ponencia, a quién le vaya a llegar, y además, durante los días, más y más personas le escuchan, doctor. Doctora, ¿qué les diría? Mm, creo que me gustaría cerrar mm, con un ejercicio personal que me gustaría que sirviera de más que de reflexión, como de apoyo para que más personas se animen a hacerlo independientemente de justamente, como decimos, de quiénes somos, que es
vulnerarnos. Eh, Justo en estos días, por el marco del Día de la Prevención del Suicidio, en mi hospital se puso eh, como un corcho en donde se invitaba a los usuarios de los servicios a poner los motivos que los mantenían aquí con nosotros en este mundo. Y también se invitó obviamente al personal trabajador. Yo agarré una pluma, me paré enfrente del corcho y no supe qué poner. No supe qué poner. Eso me impactó mucho. Me quedé pensando, ¿será que quiero terminar con mi vida? Lo analicé y dije, no, no quiero terminar con mi vida hoy. No sé, en meses. Lo he pensado alguna vez, sí, pero por hoy no. Y entonces, en lo que debo de trabajar es en buscar, en pensar qué voy a poner en ese corcho la próxima vez que pase por ahí. Entonces, justamente me gustaría terminar con esto, el aprender a vulnerarnos y dejar de ver la vulnerabilidad como debilidad, sino como una herramienta para afrontar estas situaciones, para prevenirlas y para ayudar a otros ayudándonos a nosotros mismos. Wow. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos los que entraron en este seminario toda la semana. Reciban un abrazo fuerte de corazón a corazón en la distancia. Que este seminario haya quedado en buena tierra en cada uno de sus corazones y que sea fértil. Recuerden que su presencia aquí es también ese, esa gasolina en Ampes de que sí se puede y que sí hay personas deseosas de aprender más, de escuchar, de conocer más. No importa en dónde estemos. Y gracias a ustedes, continuamos aquí sin perder la fe, que a veces sí tenemos resbalones, pero sabemos que la promoción y la educación para la salud no es fácil, nada fácil, pero hoy, en esta semana, con lo que hemos recibido el mensaje, creo que este seminario lo logramos, lo logramos. Y te pido a ti que nos estás escuchando ahorita, recuerda, nuestra asociación es fundamental el compartir, los likes, el continuar. Leía por ahí que si estas conferencias iban a seguir, sí, estamos preparando la de octubre, noviembre y diciembre. Espérenla. Y te pedimos, ¿por qué no hacer viral a la doctora? Fue una espléndida ponencia y que podemos llegar a no sabemos quién. Esa es la magia y llevar esta luz a otro corazón. En tus redes sociales, compártela. Y ese familiar que no te saluda, que está enojado contigo, o ese amigo, tal vez, tal vez escuchar a la doctora logre sensibilizarlo para atenderse, para estar al pendiente de su familia, para no enojarse con su familiar enfermo, depresivo, y que ya se cansó de decirle échale ganas y está enojado porque no le echa ganas. Solo tal vez así juntos podamos salvar una vida, porque la magia de esto no tiene fin. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, infinitas gracias y así que juntos logremos salvar una vida con este seminario. Doctora, bendiciones. Espero que su fin de semana sea tranquilo,
que pueda celebrar las fiestas patrias y no Muchas se me gracias. olvida. No se me olvida un abrazo fuerte a todos, Venezuela, a todos los países. Son muchísimos. Un abrazo fuerte. Y voy a decir, ¡Viva México! Y si ustedes me comparten cuándo es el de su país, también lo gritamos. ¡Viva México para todos! Bendiciones. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos.